Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Esdras capítulo 4? Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota de este tiempo devocional. Recuerda que esto es un devocional, es decir, ¿qué habla Dios a mi vida? Y aunque vemos algunos aspectos históricos, estamos mirando qué habla Dios a mi vida, qué habla Dios a mi corazón. Por eso es importante que tú tengas allí tu cuaderno donde escribes la fecha, donde escribes el capítulo que vamos a estar estudiando y donde vas a escribir qué aprendiste, qué habla Dios para ti. Sería muy importante que tomes nota del versículo que deseas memorizar para que todo el día estés reflexionando en la palabra de Dios. Recuerda que este tiempo devocional lo encuentras a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas Esdras 4. Nos encuentras a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot Esdras 4 o nos puedes encontrar también a través de la radio, a través de la televisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos has dado de vida. Señor, hoy presentamos este tiempo delante de ti. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Dice el capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Miltriades, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnaper transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida.
Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, este capítulo es un capítulo, ¡ay, Dios mío!, de mucha batalla y de mucha guerra espiritual. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Y este capítulo es un capítulo que nos muestra lo que es la guerra espiritual. ¿Te acuerdas que el capítulo anterior culminamos así con un momento súper emocionante porque estaba siendo reedificado el altar? Y terminamos con un momento así súper especial porque estaba adorando al Señor, cantando al Señor. Unos lloraban, otros gritaban de alegría, daban risas de alegría, de júbilo, de gozo. Y había un estruendo tremendo porque habían reedificado el altar y los primeros cimientos del templo y estaban adorando al Señor. Y el capítulo de ayer, wow, culminamos con mucho gozo, con mucha, mucha, mucha alegría. Pero en este capítulo nos encontramos así un choque súper violento, un choque súper agresivo, un choque en el que decimos, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se levantaron obstáculos, se levantó impedimento, se levantó oposición en contra de la reedificación del templo. Imagínate, ellos estaban allí construyendo súper juiciosos, ellos estaban allí construyendo eh, este templo con gozo, con alegría, con ánimo. Y de pronto dice la palabra que los enemigos de Judá oyeron que estaban edificando el templo y ellos vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les ofrecieron ayuda. O sea, mira la primera estrategia del enemigo. Mira cuál fue la primera estrategia del enemigo. Porque aquí la Biblia nos dice claramente que eran los enemigos. O sea, mira cómo Dios nos permite ver así de una vez quién era el que estaba allí tratando de ofrecer supuestamente esa ayuda. Y el que estaba supuestamente ofreciendo esa ayuda era el enemigo. Los mismos enemigos diciéndole, ay, no, ustedes están edificando el templo para Dios. Vengan y nosotros les colaboramos, vengan y nosotros les ayudamos, porque imagínense que nosotros también ofrecemos sacrificios a Dios, nosotros también desde los días del rey de Asiria que nos hizo venir aquí, nosotros también le ofrecemos sacrificios al Señor. Y entonces uno se queda pensando, sí, ¿cómo así que ofrecían sacrificios al Señor si el templo no existía, si el templo no estaba edificado, si no estaba establecida la adoración al Señor? Entonces, ¿cómo así que ustedes ofrecían sacrificios? Y allí en tu Biblia tú vas a encontrar que en la parte inferior derecha aparece Segunda de Reyes 17, del 24 al 41. Y este pasaje nos dice que estos pueblos mezclaban la adoración a Dios con la adoración a otros dioses. Es decir, gente que aparentemente adora a Dios, pero al mismo tiempo está adorando a otros dioses. Nosotros podríamos decirle como no cristianos, sino eh, como esos tibios espirituales o esas personas que son doble agente, militan un día
de parte de Dios y otro día militan de parte del diablo. Como por ejemplo las personas que eh, um, dicen adorar a Dios y dicen, ay, no, es que yo tengo una voz súper linda, entonces yo canto muy bonito, yo quiero pertenecer al ministerio de alabanza. Hablan con el pastor o con la pastora y entonces, ay, sí, cantas muy lindo, qué talentoso eres, qué bonita voz tienes, ven, claro, ven y adoremos al Señor, porque esos dones son para adorar al Señor, bienvenido. Y entonces los suben al altar a adorar al Señor, pero resulta que también mezcla esa adoración a otros dioses y entonces cuando sale del culto, cuando sale de la iglesia, los fines de semana o el día que sea, se va de pronto a la discoteca a hacer karaoke y entonces ya esa voz que es para adorar a Dios, entonces ahora es la voz para animar la fiesta, para cantar música secular, para alegrar el ambiente. Que no tiene nada que ver con adoración a Dios, sino al contrario, con adulterio, fornicación, con una vida desordenada, desenfrenada, etcétera. Mira que hay personas que efectivamente dicen que entregan sacrificios a Dios, pero al mismo tiempo le están entregando sacrificios al enemigo. Personas que aparentemente son muy nobles y uno dice, ay, qué bella persona. Dicen, ay, no, ven, yo te ayudo, yo también quiero servir a Dios, permíteme dirigir el servicio, yo dirijo la oración, yo te colaboro. Si quieres voy dirigiendo el tiempo de intercesión y uno dice, ay, qué persona tan amable, qué persona tan dispuesta, claro que quiere presentar ofrendas para el Señor de su tiempo con amor, pero resulta que en la casa está cometiendo adulterio, de pronto está llamando a alguien que no es la esposa o escribiéndole mensajes a alguien que no es la esposa. O que no es el esposo, o teniendo conversaciones inadecuadas, viendo cosas inapropiadas en el celular, en el televisor y dándole rienda suelta al pecado. Entonces mira que efectivamente hay gente que no está consagrada para el Señor, sino que dicen adorar a Dios, pero al mismo tiempo le rinden culto al diablo. Un día están tomando la Santa Cena y otro día se están tomando su cervecita o se están tomando su traguito eh, allá en la casa o en la tienda o en el paseo o con la visita, etcétera. Y así hay gente, tristemente así hay gente que adora a Dios, pero también adora al diablo. Y estas personas dicen que eran enemigos, o sea, ellos se querían mostrar amigos, pero no eran amigos, eran enemigos. Y es que el diablo es terrible, mira que el diablo, dice el Nuevo Testamento, que el diablo a veces se disfraza como ángel de luz para hacer que los hijos de Dios tropiecen. Entonces, mucho cuidado. Por eso el Nuevo Testamento dice que nosotros no podemos participar de la mesa de Dios y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios. Mira que el Señor Jesucristo dice que a los tibios el Señor los vomita de su boca. Con Dios no se juega. Y la palabra de Dios también nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por eso, mira que Zorobabel dijo, no, a mí no me sirve tu ayuda. O sea, qué pena, pero no. Y mira cómo Zorobabel fue así tan radical para saber decir no. Y es que hay personas que de pronto quieran edificar el templo y aquí no estamos hablando solamente de la construcción física, porque recuerda que aún ellos tuvieron que eh, traer madera desde lejos y aún ellos contrataron albañiles y carpinteros que puede que no eran del pueblo judío como tal, sino que tuvieron que contratar mano de obra gentil. Pero mira que hay una ayuda que va más allá, ¿sí? Ya cuando tiene que ver con las cosas profundas, ya hay cosas con las que uno tiene que tener mucho cuidado y mucha precaución. Por eso en esta oportunidad Zorobabel dijo, no, espérate, esperen. Gracias por su ayuda, pero no queremos en este momento su ayuda. Muchas gracias por su ofrecimiento, pero en este momento no queremos su colaboración. Mira que Zorobabel entendía, aquí el que me está hablando es el enemigo. Aquí los que me están hablando son enemigos. Obviamente ellos no llegaron a presentarse, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Nosotros somos los enemigos. No, o sea, nosotros sabemos que los enemigos porque la Biblia nos está diciendo que eran los enemigos. Porque recuerda que esto no es un libro histórico, es un libro que nos está hablando acerca de este mover espiritual.
Entonces, aquí nos está diciendo claramente quiénes estaban ahí, los enemigos. Y Zorobabel se dio cuenta. Zorobabel dijo, estos me están ofreciendo ayuda, pero esta ayuda no viene de Dios. Estos me están ofreciendo ayuda, pero esta ayuda no viene de parte del Señor. Esta ayuda es de los enemigos. Por eso Zorobabel se reúne con los jefes y ellos dicen, no, no, dice el versículo 3, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y mira, hay cosas que es mejor uno no contaminarse. Y hay cosas que es mejor, así sean 3 o 4, porque ahí mira que Zorobabel estaba con Jesús y con algunos jefes de las casas paternas. No eran tantos, no eran muchos, pero ellos dijeron, no, no nos conviene edificar con ustedes, tranquilos, nosotros solitos lo vamos a hacer y nosotros solitos vamos a sacar este proyecto adelante, porque hay un propósito con esto, porque es Dios quien nos mandó que hiciéramos esta tarea, muchas gracias, pero no. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que el enemigo, el primer plan, ¿cuál fue? Mostrarse amigo, o sea, el enemigo mostrarse amigo para tratar de edificar juntos. Pero como no le funcionó el plan, como se le dañaron los planes y Zorobabel se dio cuenta, aquí está el enemigo operando, aquí está el enemigo orando, entonces cambió la estrategia, porque es que el diablo es terrible y el diablo no se da por vencido. Y entonces, ¿qué hizo ahora el enemigo? Dice que intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificaran. Entonces vino el segundo plan del diablo. Sí, aquí yo creo que podrías escribirle como título a este capítulo, Estrategias del Diablo. ¿Sí? Estrategia número 1. Ahora, estrategia número 2. ¿Cuál es la estrategia número 2? Pues que intentaron, bueno, intentaron no, lo lograron. Intimidaron al pueblo y lo atemorizaron para que no edificara. O sea, imagínate, lograron intimidarlo. Empezaron a decirle cosas. Y como una persona intimida a otra cuando empieza a decirle cosas, cuando empiezan a mirarlos. Yo no sé si a ti te ha pasado que de pronto alguien se te ha quedado mirando y tú dices, ay, no sé, es que me hizo sentir intimidado, me hizo sentir raro, me sentí intimidado con esa mirada. O cuando te empiezan a hablar cosas y tú dices, ay, ¿qué es esto que me está diciendo? Me siento intimidado. Intimidado es como cuando logran meterse adentro tuyo y logran desestabilizarte emocionalmente. Eso es intimidar a alguien. Y estos enemigos lograron intimidarlos. No sabemos exactamente qué hicieron. Si les dijeron palabras, si los miraron, si se les pararon allá al frente, pero lograron intimidarlos y ellos se atemorizaron y se detuvo la edificación del templo. O sea, imagínate después de que leímos semejante capítulo, porque el capítulo 3 fue espectacular. Después de que estuvieron adorando, cantando con trompetas, con címbalos, que ellos dijeron, aquí vamos a edificar. Y se detiene la obra porque se sintieron intimidados y porque se dejaron llenar de temor en el corazón. Imagínate, ellos empezaron a sentir muchas cosas en las cuales sintieron temor y por causa de ese temor no siguieron edificando. Se detuvo la obra del Señor. Ahora, ¿cuál fue el tercer plan del diablo? El tercer plan del enemigo, tercera estrategia del diablo. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, la tercera estrategia fue sobornar a los consejeros. Terrible. ¿Para qué? Para frustrar los propósitos. Esto es muy importante en guerra espiritual. Escríbelo allí y resáltalo en tu cuaderno, porque mira cómo el enemigo sobornó a los consejeros para frustrar los propósitos que tenía el pueblo de Dios. Mira que el pueblo de Dios tenía un propósito firme. El propósito que había en su corazón era edificar casa para Dios, pero como el enemigo
hace sobornos para frustrar los propósitos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has tenido propósitos en la vida que hayan quedado frustrados? ¿Sí? Me gustaría saber si tienes algún propósito que tú llegas, pastora, yo tenía este propósito en mi vida y no ese propósito quedó ahí frustrado. Por ejemplo, personas que dicen, yo tenía como propósito hacer mi altar familiar. No, yo quería hacer mi altar familiar. Yo había propuesto en mi corazón que todos los lunes a las 7 de la noche para empezar la semana, yo iba a sacar 15 minutos para orar con mi familia. Yo había propuesto que iba a sacar 15 minutos para cantar una alabanza, que íbamos a hacer algo así cortico, pero íbamos a empezar la semana adorando a Dios. No, y ese propósito se frustró, solamente lo hicimos como 3 veces, nunca lo pudimos hacer, solamente quedó ahí como un deseo en el corazón. Algunos estarán diciendo, ay, pastora, ya hasta se me había olvidado que yo había propuesto eso. Y mira cómo el diablo, el enemigo, busca frustrar los propósitos de los hijos de Dios. ¿Qué otros propósitos puedes haber tenido? Personas que dijeron, yo propuse ayunar 3 días y no pude ayunar esos 3 días, me sentí frustrado. Personas que dicen, no, yo este año me había propuesto servirle a Dios, pero no he podido sacar el tiempo y ese propósito quedó frustrado. Personas que habían dicho, no, yo había propuesto en mi corazón que este año sí iba a diezmar juicioso, que apenas me pagaran, lo primero que iba a hacer era apartar el diezmo para Dios, pero no, no he podido diezmar. Ese propósito quedó allí frustrado. Mira que hay personas que han hecho buenos propósitos conforme a la voluntad de Dios, pero el plan del adversario, la estrategia del adversario es frustrar esos propósitos, frustrarlos. Y mira que la gente se siente frustrada. ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿O qué fue lo... Bueno, ya vimos las 3 estrategias. Que el enemigo se mostró amigo. La segunda, que intimidaron al pueblo y lo hicieron tener temor en su corazón y por eso dieron el siguiente paso, sobornar a los consejeros para frustrar sus propósitos. Terrible, mira que el que quiere frustrar tus propósitos es el enemigo y ellos duraron con esa obra detenida muchos años. Años duró la obra detenida. Algunos teólogos dicen que aquí la obra se detuvo alrededor de unos 15 años aproximadamente. O sea, ¿te imaginas? No fue ni un día, ni dos, ni tres, o 5 meses que se detuvo la obra, sino que fueron años. ¿Por qué? Porque se les frustraron los propósitos. Y miren que hay gente que vive frustrada porque no logró un propósito y han pasado años. Y yo te pregunto cuántos años han pasado y que tú dices, ay, no, yo siempre quise orar con mi esposo. Yo siempre dije, ay, voy a orar con mi esposo antes de acostarnos a dormir, vamos a hacer una oración, así sea una oración cortica los dos, pero no, eso qué va, eso nos acostamos en la cama y ya el uno para un lado, el otro para el otro, el uno prende el celular, el otro está viendo televisión, el otro se acuesta a dormir rapidito, el otro ya está roncando, no, 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 eso no nos queda tiempo para orar. Años con esos propósitos ahí frustrados. Ahora, ¿quién es el que frustra los propósitos? ¿Dios o el enemigo? El enemigo. Entonces, ¿ves cómo este capítulo nos está despertando diciendo, ole, despierte, despiértate, despiértate? Porque el que frustra sus propósitos es el enemigo. Entonces, piensa que ha frustrado el enemigo en tu vida durante tantos años porque el plan de Dios no es que tú te quedes frustrado. El plan de Dios no es que te detengas, el plan de Dios es que tú avances, avances, avances. Y si el Señor te está hablando hoy, pues bueno, reactívate en el nombre de Jesús. ¿Y cuál fue el la cuarta estrategia del enemigo en este capítulo? Dice que escribieron cartas. eh, Dice, y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones. Acusaciones. La palabra correcta aquí es acusaciones, aunque fue en cartas, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá. Entonces, ¿cuál es la cuarta estrategia del diablo? Escribir acusaciones. Mira que la Biblia nos dice en el libro de Colosenses que el diablo hace una acta de decretos en tu contra, es decir, una acta de acusaciones. Y esa acta de acusaciones es con las que el diablo está ahí.
insistiendo, insistiendo, para que uno se sienta vil y pecador. Y dice el libro de Colosenses que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo rompió toda acta de decretos que había sido levantada en nuestra contra. Entonces, el, el Señor Jesucristo tiene el poder para romper todas las acusaciones. ¿Qué acusaciones ha hecho el diablo en contra tuyo? Porque muchas veces el diablo trata de acusarnos por cosas que hicimos en el pasado. Y cuando tú lees la carta, efectivamente la carta tiene cosas que son verdad y tiene cosas que son mentiras. Esta carta es una mezcla y estas acusaciones son una mezcla de verdades y mentiras porque efectivamente le están diciendo al rey, bueno, empezando que lo escriben en arameo, es decir, lo escriben en un lenguaje que no era precisamente el lenguaje del pueblo judío. Y nosotros tenemos que saber que está ese lenguaje espiritual. Por eso cuando oramos en lenguas. Y esta carta fue escrita allí en arameo. Y tiene verdades y mentiras, porque dicen, ay, mira, rey, este pueblo fue un pueblo rebelde, este pueblo fue un pueblo que tuvo mucho poder y ellos no pagaban impuestos, sino que otros pueblos les pagaban a ellos impuestos. Y sí, te acuerdas que en la antigüedad, en la época de Salomón, en la época de David, en la época de sus grandes reyes, Israel fue un pueblo muy fuerte, fue un pueblo muy poderoso y nosotros vimos cómo otros pueblos efectivamente les pagaban impuestos a ellos. Entonces aquí está tratando el enemigo como de distorsionar las cosas para acusar al pueblo judío, y eso los llena a ellos de temor. Mira, tanto temor que se detiene por años y años la obra del Señor. Y yo te pregunto a ti, ¿con qué cosas del pasado te está acusando el diablo? ¿Con qué cosas del pasado te está acusando a ti el enemigo y hace que no te levantes a edificar lo que Dios quiere que edifiques, lo que Dios ha determinado? Porque hay personas que todavía tienen acusaciones en su cabeza y en su corazón por todas las cosas que hicieron en el pasado. Pero recuerda algo, todo lo que tú hiciste en el pasado, Cristo pagó el precio de tu pecado, te lavó con su sangre preciosa y te restauró para que ahora tú tengas una vida nueva en Cristo Jesús. Ya el enemigo no tiene por qué estar escribiendo acusaciones en contra tuya, ni tú tienes por qué estar aceptando como acusaciones las cosas que hiciste en el pasado. Si tú cometiste ese pecado, pero tú te arrepentiste, tú le dijiste, Señor, perdóname, perdóname. Yo sé que lo que hice estuvo mal, perdóname porque te ofendí, perdóname porque con ese pecado yo también, Señor, te crucifiqué allí en la cruz del Calvario, perdóname. Y el Señor te ha dicho, hijo, hija, yo te he lavado con esa sangre que derramé en la cruz y tus pecados te son perdonados. Pues entonces ya no le creas al diablo, ya no le creas al enemigo. Mira que este cuarto plan del enemigo fue escribir estas acusaciones. El problema es que los judíos terminaron creyendo estas acusaciones, terminaron allí estancados, paralizados por causa de las acusaciones, con temor por causa de las acusaciones, y el pasado ya quedó atrás. La palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, todo argumento que se levanta en tu mente, todo argumento que se levanta en tu corazón, tiene que ser derribado en el nombre de Jesús, derribado por el poder del Espíritu Santo. Así que ánimo. Derriba toda acusación en el nombre poderoso del Señor Jesús. Hoy vas a decir, Señor, yo ya no le creo más a las acusaciones del diablo. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Porque tal vez el Señor te quiere levantar a ti en el servicio al Señor, pero tú todavía estás pensando, no, pero yo tan malo que soy, no, pero yo tan pecador que soy, no, pero es que igual a mi Dios que me va a usar si es que yo he hecho tantas cosas tan malas, si es que yo, ¿quién soy para que Dios me use? Y entonces te has dejado llenar de esas acusaciones del enemigo. Cuando el diablo empieza a poner ahí en la casa, pero mire lo que usted hizo, mire lo que usted hizo el año pasado, mire lo que usted hizo hace 5 años, ay, es que ya se le olvidó lo que hizo cuando usted era
jovencito, cuando era jovencita, mire el pecado que usted cometió. El diablo es terrible, el diablo es tremendo y el diablo trata de estarte recordando tu pasado. Hay una frase que es muy cierta. Cuando el diablo intente recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque es que el futuro del diablo es estar allí en el lago de fuego y azufre que nunca se va a apagar. Para el diablo hay una condenación eterna. No es que el diablo quiere que tú te vayas con él al infierno, pero tú le vas a decir, no, señor, Cristo ya pagó por mí, yo aquí me levanto en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo miedo? Yo aquí le voy a servir al Señor con todo el corazón. Entonces, ánimo, es hora de levantarte y fuera, fuera, fuera toda acusación en el nombre de Jesús. Entonces, mira que ellos efectivamente escriben esta carta en arameo. Dios es tan lindo que nos permite ver lo que está allí en la carta. Nos dice que ellos eran un pueblo rebelde, nos dice que ellos durante un tiempo hicieron que otros pueblos les pagaran tributo, entonces que si ellos iban a reedificar el templo, ellos ya no iban a estar bajo el dominio del rey y entonces ya no le iban a hacer caso al rey, se iban a volver rebeldes y entonces empezaron a llenar de temor al rey y el rey lo que hace es efectivamente empezar a mirar la historia del pueblo de Israel. Él empieza a evaluar y analizar y a mirar los escritos acerca del pueblo, cuál fue su historia y se da cuenta que el pueblo de Israel en una época fue un pueblo fuerte, fue un pueblo que efectivamente sometió a otras naciones y entonces él dice, ok, esperen, versículo 21, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Mira que el rey dice, no edifiquen más, paren la construcción, cesen la construcción, pero Dios es tan bueno que no dice, y voy a proclamar un edicto donde tienen que detener la obra, sino que dice, paren la obra hasta que yo dé una nueva orden. Es decir, wow, ahí vemos la misericordia de Dios extendida para con el pueblo. Eh, y entonces este capítulo, ¿cómo termina? Ya llegamos al final del capítulo, dice el versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Mira, uy, una guerra espiritual terrible. Eso el enemigo se levantó ya, entonces, quinta estrategia del enemigo, en este caso, detener apresuradamente la obra con poder y violencia. O sea, el diablo va a tratar de moverse rápido y se mueve de manera violenta para detener a los hijos de Dios. Por eso nosotros no podemos ser pasivos en guerra espiritual, porque esto es una guerra de violencia, o sea, el diablo ataca con todo y aquí es donde nosotros entonces nos levantamos en oración, nos levantamos en batalla, nos levantamos en guerra espiritual, nos levantamos en poder, si hay que hacer ayuno, ayunamos, si hay que hacer fiesta para Dios, hacemos fiesta para Dios, si hay que orar en lenguas, oramos en lenguas, si hay que hacer vigilia, se hace vigilia, si hay que reunirnos para hacer guerra espiritual, hacemos guerra espiritual. Pero hijitos de Dios, nosotros no podemos ser pasivos porque mira que el enemigo intenta detener la obra con poder y con violencia. Cuando hay un propósito dado por Dios a la vida del creyente, cuando hay un propósito dado por Dios a la vida de los hijos de Dios, el diablo va a hacer lo que sea. Mira cuántas estrategias leímos aquí, 5. Y yo creo que si tú tienes la oportunidad de analizar aún con mayor detenimiento este capítulo, hasta de pronto encuentras otra estrategia más. Porque es que el diablo es terrible, el enemigo es terrible y por eso nosotros no nos podemos dejar vencer. Por eso el Señor dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Al que venciere, le pondré como columna en la casa de Jehová, mi Dios. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Al que venciere. Entonces, hay que vencer en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Tarararán. Este pasaje nos dice que la obra quedó allí suspendida, quedó detenida
quedó en puntos suspensivos, quedó en continuará. Ellos no trabajaron durante muchos años y la obra se detuvo por muchos años. Mira todo el esfuerzo que habían hecho hasta ahí, mira que se habían devuelto a su ciudad, mira que la ciudad estaba arruinada, pero a ellos no les importó que estuviera arruinada, aún así llegaron hasta ese lugar. Mira que habían recolectado recursos, habían recolectado ofrendas, mira que habían adorado, los sacerdotes habían puesto sus vestiduras, todo lo que habían hecho para que ahora con estas 5 estrategias del diablo, la obra quede suspendida y la obra quede detenida. Y creo que con este capítulo decimos, no puede ser. Si el capítulo anterior lo terminamos con tanta alegría, ¿qué pasó con este capítulo? Pero no os preocupéis que la historia aún no ha terminado. Esta historia continuará. Y vamos a ver lo que pasa en los capítulos siguientes. Pero creo que Esdras sí es un libro que nos permite entender muy bien guerra espiritual. Y nos permite entender muy bien que el diablo siempre se va a oponer, pero que en el nombre de Jesús tú y yo tenemos que vencer, 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 porque en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, hoy yo te pido, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, Señor, y que hay una batalla, hay una guerra, que el diablo intenta hacer lo que sea con tal de detener tu propósito, de detener tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, nos levantamos con poder y con autoridad. El diablo no nos puede intimidar, el diablo no nos puede atemorizar. Derribamos toda acta de decretos, toda acta de ocasiones que haya sido levantada en nuestra contra en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret y declaramos la gloria de Dios, declaramos el poder de Dios. Declaramos, Señor, que tú rompes toda cadena, que tú derribas todo argumento de las tinieblas y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. En ti está nuestra victoria, Señor. En ti, Señor, confiamos, en ti creemos y yo creo, Señor, que los propósitos que tú has establecido para nuestras vidas no se van a detener. Yo creo, Señor, que aunque el enemigo haya intentado detenernos por un tiempo, vamos a avanzar, vamos a ir hacia adelante y vamos a ver la victoria que viene de ti. Señor, hoy declaro bendición sobre los negocios de tus hijos, bendición sobre su empresa, bendición sobre sus finanzas. Padre, mira aquellos que van en bendición a su lugar de trabajo. Padre, mira aquellos, Señor, que te sirven con amor, levántalos, bendícelos en el ministerio. En el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret declaramos los cielos abiertos sobre las vidas, declaramos los cielos abiertos sobre cada corazón. Señor, yo declaro bendición sobre su salud, sobre su familia y en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que pueden encontrar este tiempo devocional a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Esdras 4, a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot Esdras 4 y a través de la radio y de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.